Muy buenos días, les habla Osvaldo Artaza, el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Quiero darles una bienvenida muy afectuosa en esta nuestra primera Academia del Bienestar. Para Ujú. nosotros este día es una gran apuesta, es una linda aventura para nosotros en que vamos a estar tocando eh, 17 módulos en dos salas paralelas en torno al bienestar, a la calidad de vida, desde las distintas disciplinas de la salud y las ciencias sociales. Hay 9 instituciones colaboradoras que han preparado en conjunto con nosotros, nuestros académicos, los distintos temas. Hay centenares de participantes, lo que nos alienta a seguir trabajando en conjunto, Mm. enredándonos con otros para aportar a la construcción de un país en que estén las condiciones para todas y todas, para poderse desarrollar plenamente como personas. Y, y cuando uno habla del bienestar, habla de la calidad de vida, uno tiene que hablar de las múltiples diversiones, este multiverso de ser persona, ser humano. Y siempre en nuestra búsqueda del desarrollo, de la plenitud, tenemos que pensar que no lo podemos hacer solo, que lo tenemos que hacer con otras, con otros. Y justamente entonces esta academia lo que busca es conjuntar, lo que busca son distintas miradas, son distintos saberes, y por lo tanto esperamos que esto sea una experiencia para ustedes enriquecedora. Sin duda que para nosotros, los de la Universidad de las Américas, de nuestra facultad, de nuestras instituciones que están participando, va a ser una tremenda y gran experiencia y queremos que también lo sea para ustedes. Así que, sin más, quiero mandarles un abrazo a nombre de toda nuestra comunidad universitaria, de nuestras autoridades, de nuestra rectora Pilar Romaguera, y desearles que tengan una muy buena jornada. Vamos a iniciar con un tema tremendamente importante en un país en la cual uno de sus principales problemas de salud pública es el sobrepeso y la obesidad y todas sus consecuencias desde el punto de vista de la calidad de vida. Y qué mejor hacerlo desde justamente desde distintos saberes que son importantes para poder enfrentar este problema, que se ha agudizado durante la pandemia, porque la pandemia no nos ha sido indiferente, nos ha generado muchos efectos, mm, no solo familiares, laborales, de salud física, sino que nos ha afectado la vida completa, toda nuestra cotidianidad. Y justamente este es uno de los temas que tienen más relevancia y me parece muy bien que haya sido uno de nuestros temas para iniciar esta academia. Así que tengan una jornada maravillosa. Un saludo muy cariñoso. Gracias, decano. Un abrazo también para usted. Gracias. Em, y empecemos entonces con esta primera instancia de seminario en estos 2 días de jornada. Me quiero presentar primero. Mi nombre es Catalina Valenzuela, psicóloga, directora de la Escuela de Psicología, y junto a Leslie Landaeta, que le voy a dar el pase en un minutito más para que se presente, queremos hoy día traerles una breve presentación respecto de ansiedad y alimentación para anteceder un poco la presentación que luego nos van a hacer nuestros colegas y compañeros Marcela Galvez y Bodi Muñoz de la Fundación La Rosa. Entonces, este seminario particularmente va a estar dividido en dos grandes momentos. Primero, vamos a estar Leslie y yo hablando fundamentalmente del tema de ansiedad y alimentación, como que existe ahí alguna vinculación entre nuestros estados emocionales y la conducta alimentaria. Y un segundo momento que va a estar a cargo de Marcela Galvez y Bodi. Eh, Les pido que puedan ir haciendo preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas, o bien que puedan ir levantando la mano si es que tienen alguna pregunta particular, atingente, a alguno de los temas que estamos abordando a lo largo de la presentación. Si no, de igual forma, hacia el final de la presentación vamos a dejar un espacio
para ir resolviendo algunas dudas o comentarios que puedan surgir a partir de la presentación de todos los expositores. ¿Sí? Eso. Bueno, yo ya me presenté, Catalina Valenzuela, psicóloga y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Leslie, te doy el pase para que hagas tu propia presentación. Muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas, un gusto saludarles. Y bueno, mi nombre es Leslie Landaeta, soy investigador de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas. Encantada de poder participar en esta primera versión de la Academia Interdisciplinar de Bienestar. Y junto con Catalina vamos a estar presentando, debatiendo y analizando, reflexionando también en este espacio respecto de un tema atingente que es la alimentación y la ansiedad. Y bueno, presentarle y darles a conocer distintas aristas y cómo puede ser el manejo interdisciplinario. Bienvenidos a todos nuevamente y les dejamos con la presentación. Ansiedad y alimentación, como les habíamos planteado. Ahí comentarles inicialmente que ansiedad, sobre todo luego del escenario de pandemia que hemos tenido que vivir, ha sido un elemento que ha surgido, la verdad, en el cotidiano de todas las personas y todas las familias. Los niveles de ansiedad, evidentemente y por razones obvias, ¿no es cierto?, han aumentado significativamente en nuestro espectro conductual. Lo que evidentemente conlleva o se relaciona con algunos otros comportamientos, ¿no es cierto? O con algunos otros elementos que nosotros podemos observar. Uno de ellos es la conducta alimentaria. Efectivamente, uno puede ver ahí algunas asociaciones entre ansiedad y conducta alimentaria. Entonces, para eso, primero, la invitación es a que podamos como distinguir o discriminar bien a qué le llamamos ansiedad, un poco para ir diferenciando algo que esperamos puedan tener con mucha claridad finalizando esta presentación, es lo importante de ir distinguiendo nuestros estados emocionales, ¿sí? Porque de alguna manera todos nuestros estados emocionales, o toda la expresión de nuestras emociones, distintas emociones, tienen que ver con comportamiento, ¿sí? Y ahí efectivamente la ansiedad en esa lógica puede tener que ver con la conducta alimentaria o el comportamiento de ingerir, ¿no es cierto?, alimento. Entonces, primero distinguir algunos elementos. Algo que es habitual es tratar como sinónimos angustia, ansiedad y estrés, que de alguna manera son tres estados emocionales que tienen que ver, tienen elementos comunes y tienen que ver con una percepción de lo que está ocurriendo afuera y también dentro de mí, ¿no es cierto? Pero que tienen algunas diferencias. Ahí, por ejemplo, la angustia, cuando hablamos de un estado emocional vinculado con la angustia, habitualmente visualizamos un estado emocional donde predominan síntomas físicos, ¿sí? Síntomas físicos como palpitaciones, por ejemplo, sudor frío, incluso pueden existir tiritones, ¿no es cierto?, o ciertos temblores en el cuerpo a propósito de este estado como de angustia, de manera que se visibiliza como algo mucho más intenso, un poco por la resonancia y la respuesta física que existe en el cuerpo cuando uno está angustiado. Habitualmente eso implica paralización, ¿sí? Uno tiende a paralizarse cuando está muy angustiado, sobrecogimiento y cuesta de alguna manera, no se observa con nitidez, cuesta como describir un poco ese escenario fisiológico o físico. Por otra parte, cuando hablamos de estrés, que también es algo que vinculamos mucho con ansiedad, como los ocupamos como sinónimo cuando no lo son, también existe una sensación física y mental de amenaza. Cuando estamos con una sensación de estrés, habitualmente lo que estamos observando es que a nuestro alrededor ocurren cosas, a nuestro alrededor, a veces también en nuestro interior, tenemos pensamientos, ideas que se visualizan como amenazantes, como peligrosos, ¿sí? Como algo que de alguna manera podría hacernos daño eventualmente. Lo que necesariamente implica que yo aumento el incremento de recursos físicos y cognitivos para poder responder a esta situación de amenaza. Entonces, cuando yo me siento estresado, lo que busco es más y mejores recursos físicos y cognitivos para poder enfrentar esa situación de amenaza, ¿sí? Ahora, evidentemente, y es algo que también hemos observado mucho durante la pandemia,
cuando el estrés se vuelve crónico, que es lo que en muchos escenarios hemos visto a propósito del contexto de pandemia, esa sensación de amenaza se va transformando en una sensación de sobrecarga y de falta de energía permanente, ¿sí? Que también puede tener alguna repercusión con la conducta alimentaria. A veces esta falta como de energía o esta sensación de sobrecarga se compensa con una alimentación que no necesariamente es la más saludable, pero sí la que puede ser rica en un tipo particular de energía, que es la que puede servirnos para ese momento particular, más no para una visión global de una alimentación y una vida saludable. Y luego ansiedad, ¿sí? Ansiedad tiene mucho más presencia de síntomas psíquicos, ¿sí? Cuando hablamos de ansiedad, en general tendemos a observar una respuesta emotiva que está mucho más vinculada con pensamientos, con ideas, opiniones, sensaciones, que tienen más que ver con la esfera cognitiva, ¿no? Con ansiedad también se vincula mucho esta como sensación de ahogo, ¿no es cierto? También de peligro inminente. Muchas veces peligros mucho más, o esta sensación como de amenaza mucho más intangible, no es algo que yo pueda tocar, observar, y que habitualmente está muy ligada con esta como reacción de sobresalto, y de un intento permanente como de buscar soluciones eficaces a esta sensación, como tratar de sacármela de encima, ¿no? No es una sensación agradable. Gracias, Leslie. Avancemos si quieres en la próxima. Entonces, ¿cuándo observamos ansiedad? Habitualmente ansiedad y miedo suelen estar muy vinculadas y relacionadas, por ejemplo, tienen características súper similares, y pueden incluso aparecer al mismo tiempo, por eso es que muchas veces se confunden. Pero es importante distinguir ansiedad de miedo, porque ansiedad habitualmente tiene que ver también con un tema de amenaza, pero no necesariamente debiera ser igual de invalidante que el miedo. El miedo habitualmente nos paraliza, nos deja en una situación como de mucho menos posibilidad de reacción, distinto a la ansiedad. La ansiedad es bastante más activadora de mi sistema cognitivo, emotivo y físico para poder responder a esas amenazas inminentes. El miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, tangibles, observables, ¿sí? Y la ansiedad habitualmente es bastante más anticipatoria, ¿sí? La ansiedad aparece cuando yo estoy elucubrando escenarios posibles que pueden visualizarse como una amenaza, o estoy viviendo escenarios que se vivencian como una amenaza, pero no necesariamente son tangibles, algo que yo puedo abordar, ponerle límites y observar con claridad. De manera que la ansiedad habitualmente también está muy ligada con esta como imprevisibilidad, que yo no puedo prever o no puedo asegurar, ¿sí? Entonces ahí hay como una relación también con lo incierto, con la incertidumbre, que evidentemente en el contexto en el que estamos viviendo es muy cotidiano y normal que aparezca, ¿no es cierto? La ansiedad entonces se vincula con pensamientos de peligro, sensación de aprensión, reacción fisiológica y respuestas motoras, de manera que lo vinculamos con elementos mucho más activos. La ansiedad habitualmente tiende a generar una cierta energía corporal que hace que las personas se comporten de una manera particular, ¿sí? Busquen respuestas para resolver o disolver esa ansiedad. Distinto al temor. El temor habitualmente paraliza y a uno lo deja en una posición más bien pasiva. La ansiedad tiende a activar al ser humano en la búsqueda de algo que resuelva esta sensación que es incómoda. La ansiedad también tiene una respuesta más difusa, no es tan clara la respuesta a la ansiedad, distinto por ejemplo a la condición de angustia o estrés. Es menos focalizada la ansiedad, ocurre sin causa aparente, y quizá mejor descrita como aprensión para el individuo. O sea, esta sensación como de apremio, como de que algo me está apretando, ¿no? Como de una sensación incómoda. La ansiedad, ya habíamos dicho, tiene un carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o señalar un peligro o amenaza para el propio individuo, confiriéndole un valor funcional importante. O sea, la ansiedad nos sirve para anticiparnos cuando logro visualizarla de la manera correcta, que es algo que vamos a ver en un minutito más. Lo importante de poder discriminar, distinguir, diferenciar los distintos estados emocionales y cuál es la funcionalidad que cada uno de esos estados emocionales tiene.
Entonces la ansiedad tiene una función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, es adaptativa, ¿sí? En la lógica de que nos permite movilizar nuestros recursos para poder lograr un estado de equilibrio y armonía, ¿no es cierto? Y busca la protección y preservación, perdón, ante posibles daños presentes en el individuo desde su infancia. Aquí un elemento importante a considerar, porque a veces tendemos a pensar que mente y cuerpo están súper disociados. Aquí la verdad que estamos súper convencidos de que mente y cuerpo están absolutamente y estrechamente intrincados y relacionados. Comentarles que un elemento de nuestro cerebro que es protagónico en el desarrollo de las emociones es esa pequeña estructurita que vemos aquí en el cerebro, en el centro y en el seno de nuestro cerebro, que es la amígdala. Tenemos, amígdala significa almendra, por lo tanto hay distintas partes de nuestro cuerpo que al tener esa forma se llaman amígdalas, no son las mismas amígdalas que tenemos en la garganta. La amígdala, que es esta estructura pequeñita que se posa sobre el hipocampo, que es otra estructura cerebral importante, es una de las partes de nuestro cerebro que más y mejor nos permiten el desarrollo de emociones, sobre todo emociones intensas como la ansiedad. La amígdala tiene si me pasas a la siguiente, Leslie, por favor, la amígdala tiene como misión, lo que llamamos nosotros, amplificar las emociones, ¿sí? La amígdala lo que hace es hacer una primera evaluación de lo que está ocurriendo afuera y dentro de nuestra cabecita, y genera como amplificación de las emociones, ¿sí? Genera intensidad emocional. Y eso muy alimentado y muy estrechamente vinculado con que la amígdala recibe información, tal como pueden ir observando aquí, del tálamo, por ejemplo, y del hipocampo. Dos estructuras, el tálamo, una estructura que se vincula con todos los sentidos. El tálamo tiene vínculos directos con nuestra visión, nuestra audición, nuestro tacto, de manera que el tálamo es el que hace una primera lectura de lo que está ocurriendo afuera, en el ambiente, ¿no es cierto? Y esa primera lectura se la entrega a la amígdala, de manera que la amígdala ahí hace una suerte como de amplificación de las emociones que se consideren más correctas de aparecer a propósito de este escenario ambiental. Pero también tiene la amígdala una vinculación muy cercana con hipocampo, quien es el que almacena toda nuestra experiencia vital. En el hipocampo almacenamos gran parte de nuestra memoria episódica, que es la memoria que tiene que ver con nuestra biografía, con los hechos de nuestra vida, con nuestras historias. De manera que también tiene que ver con nuestros aprendizajes emotivos. Entonces, si hemos almacenado experiencias vinculando, por ejemplo, algunas situaciones particulares en una lectura más desde la amenaza o el peligro, es muy probable que el hipocampo le recuerde eso a la amígdala y la amígdala entonces encienda las emociones o haga una amplificación emocional frente a un escenario que a lo mejor para otras personas no es de amenaza o peligro, pero a lo mejor para esa persona, dadas sus experiencias, sí lo son, ¿sí? ¿Por qué hago esta distinción y me detengo en este punto? Porque la expresión emocional es súper particular. Cada uno de nosotros ha aprendido a desarrollar y a expresar sus emociones de una manera muy personal, muy particular, súper vinculado con sus experiencias vitales y también con las lecturas que hace del ambiente, ¿sí? De los elementos que pueden eventualmente ser amenazantes o no. De manera que el abordaje ahí también es bien particular y personal, ¿sí? Puede ser que haya un escenario que para mí se visualice como amenaza, voy a elucubrar, voy a caricaturizar, hacer una presentación, por ejemplo, en público, puede ser que para mí tenga una lectura muy amenazante y me genere mucha ansiedad, pero a lo mejor para otras personas al contrario, es algo que les genera mucho como placer o una sensación de alegría, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia de que cada uno de nosotros tenga una plena conciencia y un acercamiento bien detallado a la expresión que cada uno y el manejo que cada uno tiene de sus propias emociones, ¿sí? Porque nuestro cerebrito ha ido aprendiendo e incorporando aprendizajes emotivos a propósito de las experiencias vitales que ha tenido, y esos aprendizajes, la verdad que no es imposible, pero es difícil como deshacerlos.
para poner un nuevo aprendizaje emotivo, necesariamente tengo que vivir una nueva experiencia vinculada con esa situación que puede generarme algún tipo de ansiedad, amenaza o algún otro tipo de emoción. ¿Sí? Súper ley. Entonces, en este caso particular, como estamos viendo ansiedad, la ansiedad, en rigor, es una respuesta adaptativa de un sistema de alarma que prepara al organismo contra peligros inminentes, ¿sí? O sea, esta amígdala que vimos, que está en el centro de nuestro cerebro, súper amarradita de nuestra experiencia, de nuestras historias de vida y de los elementos que observa están ocurriendo afuera, cuando identifica algún elemento que puede ser amenazante, peligroso, no sé cómo hacerlo, cómo voy a resolver esto, estoy complicado, no tengo herramientas para enfrentarlo, genera esta sensación de alarma. Y entonces esa sensación de alarma, la verdad que se amplifica con la amígdala. La amígdala hace que mi cabeza entera esté sintiendo esta ansiedad, lo que evidentemente, tal como aparece aquí en la imagen, ¿no es cierto?, repercute en elementos biológicos y fisiológicos, elementos afectivos y elementos conductuales. En lo biológico y fisiológico, habitualmente cuando estamos ansiosos, tenemos como una sensación de intranquilidad, ¿no es cierto?, como un poquito más de hiperquinesia, si se quiere, y eso acompañado de alguna respuesta de nuestro corazón, por ejemplo, y de nuestra respiración, que habitualmente se acelera, tiende a acelerarse bastante. Entonces, fisiológicamente, frente a esta sensación de ansiedad o esta aparición de la ansiedad, aparecen cambios fisiológicos. Mi corazón empieza a latir más rápido, mi frecuencia respiratoria aumenta, yo me siento intranquilo, ¿no es cierto? Hasta como que me cuesta quedarme relajado, tranquilo en un solo lugar, y eso además de una importante cantidad de secreciones hormonales que van como preparando a mi cuerpo para esta potencial amenaza o esta situación como de peligro, ¿no? Acompañado con eso aparecen elementos afectivos, ¿sí? Y ahí efectivamente cuando aparece ansiedad puede aparecer otro abanico de emociones, como el miedo, por ejemplo, el temor, la rabia en algunos escenarios, la pena, la vergüenza, ¿no es cierto? Pueden, dependiendo ahí del escenario, esta ansiedad que va apareciendo, que un poco domina mi repertorio conductual, se toma como el protagonismo y empieza a reclutar otras emociones, ¿sí? Entonces, además de ansiedad, empiezo a sentir ansiedad y miedo, ansiedad y vergüenza, ansiedad y rabia, ¿no es cierto? Lo que hace que el escenario afectivo sea un poquito más difícil de manejar. Y esto evidentemente tiene que ver también con elementos conductuales, porque lo que ocurre siempre es que frente a un escenario afectivo, el cuerpo va a tratar de comportarse de una manera particular para lograr como equilibrar nuevamente el sistema, ¿sí? Frente a esta sensación de amenaza, el sistema, nuestra mente y nuestro cuerpo van a tratar de responder, de comportarse de una forma particular para enmendar, recuperar la homeostasis una vez más, ¿sí? Dale, Leslie. Entonces ahí tenemos como una unión compleja, ¿no es cierto? Esta ansiedad emotiva, ¿no es cierto?, que aparece frente a escenarios de incertidumbre, de potencial amenaza, como de visualización de elementos que pueden eventualmente ser peligrosos para mí o que yo visualizo como difíciles de manejar. Frente a esta ansiedad, aparece esta inquietud fisiológica, mi cuerpo cambia, ¿no es cierto? Empieza a estar en otro estado energético y en otro estado comportamental, y entonces ahí aparece una vinculación con la conducta alimentaria, que es como esta, que le llamamos hambre emocional, que es como estoy tratando de cubrir con la conducta alimentaria una incapacidad de regulación emocional, finalmente. O sea, no soy capaz de entender bien lo que me está pasando, afectivamente hablando, emocionalmente hablando, y entonces trato de cubrir esa respuesta, esa inquietud, esa como malestar que estoy sintiendo con la conducta alimentaria. No necesariamente porque tenga efectivamente alguna deficiencia nutricional o una necesidad nutricional, sino más bien una necesidad afectiva, ¿sí? Entonces, y aquí con esto le doy el pase a Leslie, aquí es donde aparece un escenario que es lo que debiéramos profundizar y nutrir durante esta presentación, pero también en lo sucesivo de nuestras vidas, el escenario de la psiconutrición.
en el fondo tener mucha claridad y conciencia de nuestros estados emocionales y cómo esos estados emocionales se vinculan con distintos comportamientos, entre ellos la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces, lo que busca de alguna manera la psiconutrición es tener conciencia plena de nuestros aspectos físicos y emotivos, o sea, cómo es que cambia mi cuerpo y mi mente en los distintos estados emocionales en los que yo estoy, y para ello evidentemente es muy importante tener claridad y conciencia de cómo me siento yo y mi cuerpo cuando estoy triste, cuando estoy ansiosa, cuando estoy enojada, cuando estoy alegre, y cómo me comporto en esos distintos escenarios, ¿sí? O sea, tener conciencia de cuáles son mis emociones, cómo yo expreso particularmente como ser humano esas emociones y cómo puedo controlarlas y manejarlas mejor. Eso para lograr la capacidad de regulación, ¿sí? Fundamentalmente porque sabemos que en el espectro alimentario esa conducta se vuelve un impulso, ¿no? O sea, cuando yo tengo esta sensación como de inquietud, de ansiedad, de peligro inminente, de algo que no puedo manejar, la conducta alimentaria se vuelve un impulso, algo que cuesta mucho regular, controlar, manejar. Por eso la necesidad de tener conciencia, porque en el fondo es el escenario de la regulación, es un escenario consciente. Yo me doy cuenta que me estoy alimentando no por falta de algún elemento nutricional, sino que por falta de regulación emocional, ¿sí? Lo que conllevaría entonces, en la medida en que yo tengo conciencia física y emotiva de cómo se comporta mi mente y mi cuerpo, yo tengo mejor capacidad de regular ese aspecto emotivo y el comportamiento, y entonces logro una alimentación y una vida finalmente más saludable. Y con eso te doy el pase, Leslie, para que continúes con la presentación. Muy bien. Interesante la postura entonces de esta psiconutrición que habla Catalina. Importante también mencionar que actualmente los colegios se está identificando las emociones básicas de los niños. A mí me ha pasado de manera particular que en el colegio donde asiste mi hija efectivamente están educando respecto de las emociones. Esto puede ser un gran aporte, sobre todo en este contexto de pandemia, de empezar a identificar lo que nos pasa, cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo, cómo reconocerlas, y desde ese punto de vista damos un gran paso para poder manejar, ¿cierto?, algunas conductas, por ejemplo, con el alimento. Pues bien, respecto de algunos antecedentes importantes que podemos mencionar respecto de estudios que se han hecho y que han relacionado la alimentación con temas de ansiedad, de estrés, se los quiero mostrar y, ay, no sé qué pasa, que no me permite avanzar la presentación, chicos. A ver. Ahí sí, ya. Entonces, lo que les mencionaba, hay algunas revisiones, ¿cierto?, que se han hecho también, recolección de datos de ensayos clínicos, respecto de que si efectivamente existe una relación entre alguna sintomatología, por ejemplo, como ansiedad, o también problemas de salud mental como la depresión, y el consumo de ciertos alimentos. Aquí les muestro uno, por ejemplo, sobre una revisión sistemática que se hizo respecto del consumo de carne y salud mental, y dentro de los estudios que analizaron los autores mostraron que 11 del 18 estudios demostraron que la abstención del consumo de carne se asoció con una peor salud psicológica. 4 de estos estudios analizados fueron equívocos, es decir, no mostraron ninguna tendencia, y 3 mostraron que aquellos participantes que evitaban el consumo de carne tenían mejores resultados, ¿ya? Puede ser controversial, puesto que en otro análisis hecho sobre dietas vegetarianas y el riesgo de poder presentar depresión, ansiedad o síntomas de estrés, encontró que 4 de los estudios analizados sugiere que una dieta vegetariana no tiene ninguna relación con la ansiedad, ¿ya? Aquí muestran algunos datos estadísticos que son interesantes de analizar, y claramente el P no es significativo, ¿ya? No muestra ningún tipo de relación. Respecto de los efectos que podría tener, por ejemplo, el consumo de cacao,
que muchas veces uno escucha de repente en las consultas clínicas, ¿cierto? Que cuando se sienten ansiosos les dan ganas de comer algo dulce y como que es algo irresistible que no pueden evitar. Y muchas veces una gran afinidad la tienen con el chocolate. Pues bien, hay ciertos hallazgos que sugieren que efectivamente el consumo de productos ricos en cacao, no necesariamente el chocolate, pero que tengan un aporte importante de cacao, puede mejorar el estado de ánimo y los síntomas relacionados a la ansiedad y el estrés. ¿Ya? Importante e interesante hallazgo, pero que estos tienen un efecto a corto plazo. ¿Ya? Es decir, que el consumo crónico no va a mejorar efectivamente la salud mental ni la sintomatología ansiosa o la mejora del estado de ánimo a nivel crónico o a largo plazo. Por otro lado, también se analizaron o se han analizado, ¿cierto?, el efecto de algunos prebióticos y probióticos respecto de la depresión, la relación con la depresión y también con la ansiedad. Si bien es cierto, no hubo resultados para la relación entre prebióticos y estas dos, ¿cierto?, sintomatología y problemas de salud mental como la depresión, pero sí se encontró un efecto con los probióticos, son efectos pequeños pero significativos, es decir, que el consumo de cierto tipo de bacterias, que lo podemos encontrar en estos chamitos, ¿cierto?, que se venden, o en los yogures ricos en probióticos, que son ricos en lactobacilos u otros, pueden tener efectos significativos en la mejora para estos problemas de salud mental. ¿Ya? Interesante también saber que en el estómago, en el intestino principalmente, hay receptores importantes que tienen una directa relación con, a nivel cerebral y que probablemente por ahí tiene que ver el efecto que pueda haberse demostrado en este tipo de estudios. ¿Ya? Ahora, no existe un modelo alimentario, una pauta alimentaria que se relacione efectivamente con la ansiedad, que tú digas efectivamente, mira, esta es una lista de alimentos que uno pudiese recetar, ¿cierto? Es decir, estos van a controlar mejor tu ansiedad o el trastorno de ansiedad que pueda estar presentando, eso no existe, ¿ya? Sí existen ciertos alimentos, tal como lo mostrábamos en los estudios anteriores, que se han relacionado, pero estas relaciones no son causales, es decir, no puedo determinar que efectivamente uno causa al otro o de manera inversa. ¿Ya? Son relaciones que se han observado y que claramente necesitamos muchos más estudios al respecto para poder entender finalmente el efecto que pueda tener a lo mejor un nutriente de cierto tipo de alimento o el conjunto de tipo de dieta o de tipo de estilo de vida que sigue finalmente la persona. ¿Ya? Entonces, tal como lo mencionaba Catalina en la presentación anterior, hay distintos componentes que se van reconociendo dentro de este fenómeno de la ansiedad, ¿cierto? De esta sintomatología ansiosa, de estos trastornos ansiosos, etcétera. Ella lo comentaba muy bien, ¿cierto? Respecto de estas sensaciones a nivel cognitivo, que tienen que ver mucho con la experiencia subjetiva de la persona, a nivel físico, fisiológico, y hablaba de las palpitaciones, de esta respiración como descontrolada, ¿cierto? Donde efectivamente se activa el sistema nervioso autónomo, y también de estos componentes conductuales, que era esta conducta observable, que era la preparación para actuar, para accionar, ¿ya? En el caso desde el punto de vista físico, se han reconocido algunos componentes, por ejemplo, como este apretón de estómago, que muchas veces la gente dice sentir. Bueno, tú, tomando el mismo ejemplo de la cata, frente a una presentación, en el examen final, por ejemplo, de una carrera, la presentación de una plenaria, etcétera, mucha gente dice que me pongo ansiosa, a lo mejor no discriminando esta separación que hizo tan claramente Catalina al inicio, pero sí dan estas sensaciones como físicas, fisiológicas, que dice, bueno, es que se me aprieta el estómago, de repente siento esta sensación de náusea, un poco de mareo,
probablemente hasta generar vómitos podría ser en algunos casos más extremos, la sudoración, el temblor de piernas, etcétera. Muchas veces esta sintomatología física o fisiológica en respuesta a esta energía interna que te prepara para actuar, como lo decía Catalina, probablemente podría generar dos posibles escenarios. Por un lado, tener una conducta sobre la selección de distintos tipos de alimentos que pudiesen, entre comillas, controlar esta sensación fisiológica, o por otro lado, efectivamente, eliminar cualquier tipo de selección de alimento. Es decir, cuando ustedes se sienten ansiosos o pudiesen sentirse ansiosos y sentir este apretón de estómago, esta sensación de mareo y de náusea, probablemente pocas ganas de comer le darán. Entonces, en estos dos aspectos tenemos dos conductas totalmente contrapuestas. Una sería una sobrealimentación y por otro lado una restricción crónica frente a la alimentación, ¿ya? Entonces, tenemos la ansiedad, tenemos de repente factores estresores o el mismo estrés, algo inesperado. Por ejemplo, el hecho de que nos hayan encerrado y nos hayan mandado para la casa a trabajar fue algo inesperado para todos nosotros, no estábamos acostumbrados, a lo mejor muchos de nosotros, a trabajar desde casa y probablemente generó un nivel de estrés mayor. Esto pudiese desencadenar, ¿cierto?, esta sensación o esta ansiedad interna, como esta energía interna que me va a movilizar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que preparar, tengo que buscar un espacio donde trabajar, ¿cómo lo voy cómo lo voy a compatibilizar con los espacios que tengo en mi casa, con el trabajo, con los estudios de los hijos, con los quehaceres del hogar, etcétera, etcétera, ¿ya? Considerando los componentes anteriores, entonces podrían haber dos posibles escenarios. Por un lado, decíamos una restricción crónica frente a la alimentación, es decir, dejar de comer para evitar sentirme más mareada, más con esta sensación de náusea, con esta sensación de apretón de guata, ¿cierto?, de estómago, o bien generar una conducta más bien sobre la sobrealimentación, es decir, tratar de compensar esta energía movilizadora que no sé cómo controlarla porque no la conozco, no soy capaz de regularla y por lo tanto tengo algunas conductas incluso más impulsivas frente a determinar qué comer o qué es lo que hacer en ese momento, ¿ya? Esto se genera un ciclo bien importante e interesante de analizar, puesto que frente a la conducta de elegir un tipo de alimento que me va a compensar esta sensación fisiológica de poder detenerla de alguna manera, lo hago a través de un alimento. Normalmente, si son más impulsiva o no, voy a elegir un alimento el que encuentre ahí primero. Si es una galleta, bien. Si es una papa frita, bien también. Ahora, no soy capaz de controlar qué tipo de alimentos voy a seleccionar en ese momento, ¿ya? Y probablemente con esta generación de hormonas del placer, principalmente la serotonina, probablemente voy a generar un círculo que va a ser difícil de detener si es que no hago consciente ese momento de la selección del alimento. Entonces ahí se genera un círculo un poco virtuoso, por así decirlo, donde efectivamente si no hago un pare, una detención a pensar y reflexionar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy comiendo, dónde estoy comiendo, etcétera, probablemente voy a generar este círculo de la sobrealimentación, ¿ya? Y no necesariamente con una alimentación mucho más saludable o con características saludables. Específicamente, ¿por qué? Porque los alimentos que son más palatables, que son aquellos que son más ricos en grasa, en azúcares, en sal, generan una mayor sensación de placer y de bienestar al momento de consumirlos, ¿ya? Entonces, muchas veces finalmente se relacionan esta ansiedad con el consumo de alimentos mucho más calóricos, ¿ya? Mucho más palatables. Sin embargo, de manera interna, tenemos hormonas también que nos van controlando, ¿cierto?, toda esta acción de la alimentación a través de los efectos que tienen estas hormonas importantes y estudiadas ampliamente. Hablamos específicamente de la grelina y de la leptina.
En el caso de la grelina, que es una hormona que se secreta en las paredes del estómago, ¿cierto? Tiene un efecto orexígeno, es decir, nos invita a comer, ¿ya? Entonces, antes de cada comida, si nosotros tenemos un aprendizaje respecto de la conducta alimentaria, teniendo espacios y tiempos establecidos, probablemente, y es así, sube, ¿cierto?, la secreción de grelina mucho antes, o sea, poquito antes de comer, ¿ya? Porque nos invita a comer. Y estas van a ir disminuyendo a medida que consumimos el alimento, y ahí es donde se activa la leptina, que nos da la señal, ¿cierto?, de saciedad, y decir, ahí se tiene que detener usted, entonces hasta ahí nomás llega. ¿Qué pasa cuando estamos en un escenario poco, ¿cómo decirlo?, hostil, ¿cierto? Donde tenemos un entorno con estresores, donde tenemos esta sintomatología ansiosa? Se han estudiado algunos casos y que efectivamente se genera un círculo donde hay una resistencia frente a la leptina, un poco lo que les pasa a los obesos. Por lo tanto, los obesos podríamos explicarlo también desde un punto hormonal o psicohormonal, por así decirlo, que es un poco las teorías que se están analizando respecto de que hay resistencia frente a poder reconocer estas señales de saciedad, puesto que no hubo un aprendizaje previo, o este aprendizaje previo fue asociado emocionalmente a algo, lo que explicaba la Cata hace un momento. Entonces, si desde niño tenemos un aprendizaje asociado a la alimentación, de premios, de recompensas, muchas veces esto se ve encajonado, se ve desvirtuado a través de también mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Entonces, la leptina no actuaría, no estaría dando esta señal de saciedad, y por otro lado, los niveles de grelina no disminuyen después de comer, ¿ya? Entonces, estas dos hormonas son importantes porque además presentan receptores en el sistema nervioso central claramente, y primordialmente en áreas del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que está relacionado estrechamente con conductas hedónicas. Entonces buscan el alimento para sentir placer, ¿ya? Por lo tanto, podríamos tener un circuito que tiene desperfectos, ¿cierto? Y que probablemente está aún más aumentando esta selección, ¿cierto?, de alimentos que son con o que generan mayor placer, que son estos alimentos palatables, ricos en grasa, repito, ricos en azúcares, ricos en sal, etc. ¿Ya? Entonces, no existe un patrón único de alimentación que se asocie a la ansiedad, sino que son distintos tipos de alimentos que podrían estar relacionados con personas o con cuadros ansiosos, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos, ¿cierto?, de todos estos alimentos más bien palatables, lo que decíamos, ricos en azúcares, ricos en grasa, en sodio. Muchas de estas características se convocan en un solo tipo de alimento. Por ejemplo, aquí tenemos una hamburguesa que es rica en grasa, es rica en sodio. También, por ejemplo, todos estos alimentos que son más bien excitantes, por ejemplo, el café, el mate, en algunos casos, ¿cierto?, no siempre el alcohol también, ¿ya? Pero son importantes de poder identificar estas características que son el común denominador entre todas ellas, ¿ya? Desde el punto de vista nutricional, ¿cuál podríamos nosotros recomendar como un abordaje nutricional? Por un lado, reducir de manera paulatina alimentos hiperpalatables, como los que ya mencionábamos. Esta disminución siempre tiene que ser paulatina. Sabemos que los abordajes muy drásticos, muy ortodoxos, no necesariamente tienen una buena respuesta por parte del paciente, del sujeto, del usuario, puesto que no necesariamente se va a adherir a este tratamiento, no le va a hacer sentido, ¿cierto?, si yo de buenas a primera le cambio todo el tipo de alimentación, ¿no? Lo importante aquí es el abordaje interdisciplinario,
¿cierto? Cambiar el foco del comportamiento frente al alimento, es decir, que no lo asocie a esta emoción necesariamente, sino que entienda que el alimento es un vehículo que va a entregar nutrientes que son importantes para el funcionamiento de su organismo, ¿cierto? Que les va a ayudar en el caso de los niños, al crecimiento, etcétera, ¿ya? Pero que no tienen que ver con una conducta o más bien con una emoción asociada, ¿ya? Variar tipos de alimento y preparaciones, ahí es importante el trabajo de los colegas, de los nutricionistas y la nutricionista en intentar diversificar las preparaciones, los tratamientos culinarios, ¿cierto? Para poder enfocar la preparación de este alimento hacia una preparación mucho más saludable, y por lo tanto es importante enseñar nuevas técnicas culinarias al respecto, ya para ir dando, como les digo, una mayor variedad a toda la gama, todo el abanico de alimentos posibles, ya ir incluyendo alimentos nuevos también. En este contexto, entonces, ha aparecido este último tiempo un concepto que probablemente es un concepto que nosotros, los y las nutricionistas, hemos tenido siempre, pero que no tenía un eslogan, ¿ya? Que es el comer consciente. Si leemos de todas las características que tiene el mindful eating o el comer consciente, es un speech que hemos repetido de manera histórica, yo creo, en nuestro aprendizaje y en nuestro manejo disciplinario de la alimentación, pero que ahora nos hace mucho más sentido viendo en el modelo y en el contexto actual, el hacer más consciente todas las conductas, ya no necesariamente solo la de la alimentación, sino que también la del ejercicio, la del trabajo, la de los tiempos de recreación que tenemos que tener, ¿cierto?, para hacer estos quiebres importantes. Entonces, el comer consciente significa detenerse, estar tranquilos y ser consciente de lo que vamos a hacer en ese momento. Si nos referimos al comer consciente, será al momento de hacer la comida, no solo del comer, sino de la preparación de la comida. Y esto invita también a la familia a ser partícipes, sobre todo a los niños, porque de esa manera también enseñamos a nuestros hijos e hijas, ¿cierto?, el poder tomar estas conductas que sean más saludables. Entonces, importante es reconocer y diferenciar las emociones antes de comer. Ahora estoy tranquila, estoy preparada para comer, o estoy molesta porque me sucedió algo en el trabajo o en la vida familiar. Me detengo, hago la diferencia, hago la pausa y hago el quiebre. Una vez que reconocí qué me pasaba y por qué me pasaba, bueno, ahí recién digo, perfecto, ahora me voy a dedicar a preparar la comida o la preparación o el almuerzo o lo que sea. ¿Ya? Es importante ese paso previo, reconocer cómo estoy y qué me está pasando. Comer sentado, algo que parece lógico, que parece que no es tan lógico en estos últimos tiempos, donde andamos moviéndonos de un lado para otro, corriendo, asistiendo a nuestros hijos e hijas, viendo si tengo tiempo, si tengo la reunión. Entonces es importante comer tranquilos y sentados, no frente al computador, no frente a una pantalla de televisión, no frente a nuestro celular, sino que sentados en una mesa donde en una foto clásica de familia hace 10, 20 años era normal ver a toda la familia comiendo en conjunto, ¿cierto? Y ahora parece que cada uno come por su lado, uno por una habitación, el otro por el otro, el otro en el escritorio. No, comer, ¿cierto? Y compartir ese momento, hacer un momento agradable frente a la alimentación. Servir la porción a comer, eso parece obvio también. Bueno, pero es que yo obvio que me sirvo lo que me voy. No necesariamente. Hay gente que, por ejemplo, deja todo en el mesón, ¿cierto? Y cada uno se va sirviendo lo que quiere. Probablemente en un tipo de alimentación donde tengo grandes personas o invitados, ¿cierto? Probablemente sea más fácil colocar en la mesa y que cada uno se sirva lo que quiera. Pero en el contexto de la familia, de estar reunidos, que somos pocos, normalmente servir la porción a consumir, ¿ya? Elegir platos más pequeños que platos más grandes pueda ayudar a controlar la cantidad y el tamaño de la porción a servir y a comer también, ¿ya? Masticar varias veces, ¿cierto? Y alguien hablaba de un número 30, esto es un número aproximado. Claramente no vamos a estar contando 30 veces que masticamos la carne o la lechuga o el arroz, pero sí
tratar de hacer consciente el hecho de la masticación. La generación y la secreción de saliva que envuelve el alimento va también a proporcionar señales cerebrales para decir que efectivamente estoy comiendo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta y hacen ahora la memoria hacia atrás, cuando ustedes comen rápido, no se dan cuenta la cantidad de alimento que están consumiendo. Si van manejando o están leyendo un artículo, leyendo el periódico o viendo el mail que les llegó del trabajo y están comiendo, no son conscientes de la cantidad de alimento que comen, ¿ya? Comer lentamente tiene que ver con esta masticación. Aquí dice, me llamó la atención, dejar el tenedor y el cuchillo después de cada bocado y no cortar inmediatamente o servir el siguiente bocado antes de terminar el que tengo en la boca, ¿ya? Un dato o un tips importante, dejar comida en el plato si se está satisfecho. Por ejemplo, un error común que encontramos los padres, madres, ¿cierto? O cuidadores de los niños es ojalá que no deje nada en el plato. Come todo, si no estás castigado, si no, no tienes permiso, si no aquí, si... No, el niño también tiene que empezar a regular la cantidad de alimentos que come, ¿cierto? Enseñarle qué significa estar satisfecho, que ya está como con la cuota lista. Mamá, papá, no quiero más, estoy satisfecho. Eso está bien. Estamos enseñando, ¿cierto?, a nuestros hijos a ser capaces de regular también y no obligarlos a comer, porque probablemente es la intención del padre, la madre o del cuidador que se coma todo, pero no la de la capacidad del niño. La capacidad gástrica de los niños es menor, entender que es así, ¿ya? Usar todos los sentidos para disfrutar la consistencia, la textura, el sabor, el olor y apreciar plenamente el momento de comer. Ahí vamos a parecer un poco sibaritas, ¿cierto? Oye, qué rico este alimento, la frescura de las lechugas es súper buena con no sé, la temperatura de la carne, etcétera. Darse esos espacios para poder disfrutar todo aquello que está en el plato. La Cata decía que había una amplitud, ¿cierto?, de todos estos sentidos, los olfativos, auditivos, la visión, ¿cierto?, el cómo se ve ese plato. Bueno, hacer consciente y hacer efectivo todos nuestros sentidos al momento de comer. Finalmente, entonces, mostrar que hay algunos alimentos, hay algunos ingredientes, algunos nutrientes que han sido estudiados también y han sido relacionados con la salud mental, con la ansiedad, con el estrés, con la depresión. En un caso específico es el triptófano o triptofano, ¿cierto?, que es el precursor de la serotonina. Este es un aminoácido que se ha relacionado con la regulación del ánimo, con el control de la ansiedad, en el caso de la serotonina, que también es parte de la generación, la secreción y la síntesis de la melatonina, regulación del sueño, es un antioxidante, ya se ha normalmente relacionado a mejoras en la salud mental en términos generales, ¿ya? ¿Dónde encontramos triptófano o triptofano? ¿Cierto? En el queso, en algunas carnes de pescados como el atún, el salmón, algunas semillas como las almendras, avellanas, pistacho, algunas legumbres, ¿cierto?, como la soya, el huevo también, el frijol blanco, el poroto blanco, ¿ya? Otro estudiado también ha sido el magnesio. El magnesio también se ha estudiado por tener efectos, ¿cierto?, sobre la ansiedad y el estrés. Si bien es cierto, el efecto es pequeñito todavía en los estudios que hemos analizado y que se han observado y que se han realizado, ¿cierto? Pero es importante también tenerlos considerados. ¿Dónde encontramos en qué alimentos son aportadores de magnesio principalmente? Y un poco se comparte con estos otros alimentos del triptófano, algunas semillas, ¿cierto? Pepas de calabaza, almendras, la palta, el plátano, ¿cierto? Algunas hojas verdes como la espinaca también. Otro
nutriente importante son los ácidos grasos, especialmente o específicamente el omega 3. Aquí es importante, sí, como sale la balanza aquí, regular la cantidad y la proporción entre el omega 3 y el omega 6. Los que hemos estudiado ciertos temas de alimentación, de nutrición, sabemos que hay una proporción importante que se debiera respetar. El 1:2, es decir, una porción, ¿cierto? O una parte de la alimentación importante del omega 3 por 2 de omega 6. Lo que actualmente observamos en la alimentación clásica, ¿cierto? Es que esta proporción es inversa. Entonces muchas veces encontramos una proporción desproporcionada, ¿cierto? Parece raro, pero del omega 3, omega 6, 1:20. ¿Ya? Y en esos casos, como el omega 6 tiene más propiedades proinflamatorias versus las antiinflamatorias del omega 3, el efecto ya no se ve relacionado con el estado anímico o la salud mental. ¿Ya? Importante ese dato. Importante saber también que el omega 3 lo encontramos principalmente en los pescados azules que le llaman los españoles, ¿cierto? Que son los pescados más grasos, el jurel, el salmón, la albacora también, en el aceite de oliva, en algunas semillas, ya, nueces, a diferencia del omega 6 que encontramos principalmente en el aceite de maravilla o de girasol, ¿cierto? O de otros alimentos más bien industrializados, ¿ya? Aquí les muestro 3 banderitas importantes porque son banderas asociadas a países donde se han encontrado estas relaciones mucho más potentes. Menciono Japón, Corea y Taiwán, donde los estudios han mostrado que efectivamente que son poblaciones que consumen más pescados, tienen menores índices, ¿cierto? Y prevalencias de depresión y de ansiedad. No obstante, para los autores de este estudio específico, fue interesante analizar el efecto o la respuesta contraintuitiva de Japón, porque dicen que Japón es uno de los países que consume más pescado y que efectivamente tiene menos incidencia de depresión y ansiedad, pero por otra parte tiene una mayor tasa de suicidios. ¿Ya? Ahora, cuando analizaron estos datos, estos autores lograron diferenciar de que, claro, que estos suicidios estaban dados por otras características de la población, como por ejemplo el envejecimiento, una idealización suicidia que tienen los jóvenes japoneses y otros aspectos más bien económicos o de las familias propiamente tal. ¿Ya? Interesante ese análisis que hacen los autores. Bien, el abordaje psicológico, claramente se los paso a la Cata Gracias, para ir ya Leslie. cerrando nuestro tema. Súper. Y ahí, bueno, retomando lo que plantea Leslie, ¿no es cierto? Algo que queda en evidencia luego de esta presentación es la importancia de aprender del propio cuerpo, cómo decidir qué comer y cuándo comer, ¿no es cierto? O sea, esto que planteaba Leslie también de tener plena conciencia de los estados emocionales y si esos estados emocionales son o no propicios para desarrollar la conducta alimentaria. Ahí tener mucha conciencia también de las sensaciones internas, ¿no es cierto?, de nuestro propio cuerpo. Ahí recojo las palabras de Leslie respecto de esta tendencia que tenemos, que a veces tiene que ver con elementos culturales, ¿no es cierto?, de que uno es bien o mal educado dependiendo de cuánta comida deje en el plato, por ejemplo, y que uno a veces insta o hostiga a veces a los niños, por ejemplo, o a otros familiares a que completen el plato cuando ya tienen la sensación de estar satisfechos, ¿no? Entonces ahí también tener como mucho cuidado, cautela y conciencia de cuáles son qué señales nos está dando el propio cuerpo, de que ya no queremos consumir más o queremos consumir algún tipo de alimento. O sea, tener ahí mucha claridad respecto de qué me dice, qué me habla el cuerpo y de si yo estoy en condiciones adecuadas o no para alimentarme. Un poco en la lógica de, tal como lo planteaba también Leslie, si yo estoy con algún nivel de ansiedad, por ejemplo, y que me genera como respuesta fisiológica, náusea, por ejemplo, o asco, lo más probable es que si me alimento en ese escenario emocional, cuando estoy con náusea y asco, lejos de propiciar la conducta alimentaria y en esa lógica la ingesta, hago el efecto contrario, ¿no es cierto? Mi cuerpo empieza como a tener un rechazo a la alimentación y eso puede ser un aprendizaje que se vaya perpetuando en el tiempo. Entonces ahí también
mucho cuidado, tener mucha conciencia finalmente de los estados emocionales y de los estados fisiológicos y cómo entonces hacer que estos se combinen adecuadamente. Tomar conciencia, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, de las señales de hambre y saciedad, y en base a ellas desarrollar una alimentación consciente, ¿no es cierto? A veces ocurre también que tenemos esta sensación como de hambre de un tipo específico de alimentos, ¿sí? Y eso a veces tiene que ver con algunas faltas nutricionales o algunos elementos que nuestro cuerpo echa de menos. Entonces también hay que escuchar cuando de repente aparecen estos como antojos, ¿no es cierto?, como ganas de, si eso efectivamente puede tener que ver con que a lo mejor no he abastecido correctamente de ese tipo de nutrientes a mi cuerpo, o si en el fondo estoy queriendo comer eso específico por un poco, como lo decía Leslie, la respuesta como inmediata que tiene respecto de tener esta sensación como de placer o de bienestar vinculado con la comida. Muchas veces, por ejemplo, es bastante común que en invierno, un poco para manejar también ahí las temperaturas corporales y otros elementos metabólicos, tendamos a consumir más como caldos, sopas o comidas en una temperatura un poquito mayor, y con ciertos ingredientes, ahí como que aumentamos, por ejemplo, carbohidratos, no sé, las papitas, el zapallo, pero porque también tiene que ver con que mi cuerpo tiene un gasto energético distinto. Entonces, es súper importante ir haciendo esas lecturas y correctas lecturas vinculadas con esta alimentación consciente. Y luego ya, más desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto?, aprender de tus propias emociones, que sean una guía, tus propias emociones, o sea, entender que no es correcto o adecuado que yo me alimente cuando estoy en un escenario de ansiedad, por ejemplo, que es mejor desarrollar otras acciones o actividades que vayan propiciando como descargar esa energía, ¿no es cierto?, y que no sea a propósito del picoteo de la alimentación, sino que buscar algunas otras conductas, para justamente ir respondiendo en base a mi escenario emocional y no necesariamente como a lo que fisiológicamente me despierta el cuerpo. Y comprender cuál es la función de la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad efectivamente, tal como lo hemos repetido, es un elemento que me alerta, no necesariamente el mecanismo que me establece una relación directa con la alimentación. O sea, cuando yo estoy ansioso tengo que reconocer que va a aparecer esa inquietud en mí, esa como sensación y ganas, ese impulso de poder recoger en la comida como una sensación de bienestar o de saciedad y que controla de alguna manera la respuesta emotiva, pero claramente no es el camino. Entonces ahí tener más y mejor conciencia de la función de la ansiedad es un elemento necesario. Y finalmente, como conclusiones, para darle el paso ahí a Marcela y a Body. Chan, 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 chan. La ansiedad entonces suele aparecer como un síntoma de que algo peligroso puede suceder, ¿sí? Algo incierto, como una señal de alerta, de anticipación ante la situación que hay que afrontar. Por lo tanto, la ansiedad sí es adaptativa, lo que no significa que uno vincule directamente la ansiedad con la conducta alimentaria o con el picoteo o con la alimentación poco saludable. Ahí entonces donde reviste mucho interés y una necesidad para las personas prestar atención a las sensaciones corporales, ¿no es cierto?, para ir diferenciando el hambre física del hambre emocional. O sea, cuando yo consumo alimento porque efectivamente me hace falta algún nutriente, necesito recuperar energía, y eso a través de la alimentación, o cuando lo estoy ocupando como un mecanismo un poco compensatorio de esta sensación de inquietud o de ansiedad que no puedo manejar bien. Y por eso ahí recomendaciones, un poco en la línea de lo que planteaba Leslie, ¿no es cierto?, esta de la alimentación consciente o mindful eating, que puede ser una herramienta que podamos ir implementando de manera bastante fácil cotidianamente, pero que evidentemente puede repercutir positivamente en la alimentación saludable y la vida saludable de las personas y de las familias, porque lo bonito de la alimentación consciente es que es algo que podemos compartir en el escenario de los desayunos, los almuerzos, las cenas familiares, con los otros miembros de nuestra familia, entonces se genera ahí una suerte como de vida saludable para todos, no solamente en términos individuales. Ya, y siendo, ya nos pasamos un poquito. No sé si, creo que no hay preguntas todavía, dejamos las preguntas para el final entonces, final. y le damos el pase a Marcela y Body, que también nos traen una muy importante y preciosa presentación. Sí, vamos chicos.
Nos perdieron los controles. Ya estamos. Ya, ve, tranquilo. Muy buenos días. Todos sabemos que la pandemia ha afectado fuertemente nuestras vidas a nivel mundial, pero ¿qué pasa cuando esta pandemia afecta a adultos mayores de una residencia? En este caso, en nuestra residencia aquí en Talca, de Fundación Las Rosas, genera una gran ansiedad, primero que todo en el equipo de salud, y más importantemente para nosotros, en nuestros residentes. Residentes que tienen muy poca conexión, muchos de ellos, con la realidad, con la actualidad, que no entienden por qué se les separa, por qué se les aísla, por qué ya no pueden circular libremente por nuestro hogar, ya no ven a sus compañeros, ya no interactúan con ellos, y empiezan a ver a personas como nosotros, que eran las personas que los atendían diariamente, con elementos de protección, con EPP completos, mascarillas, antiparras, batas y todo los elementos de protección que se utilizan, ya no nos reconocen. Muchos de los funcionarios ya no trabajan porque están contagiados o porque presentan licencia, tienen mucho miedo también a trabajar en un lugar que presenta un brote. Ellos ya no los conocen, son personas nuevas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su estrés, con esto que no entienden? Muchos de ellos se les trata de explicar qué es lo que está pasando, pero no entienden, se molestan, no quieren comer. Hay muchas situaciones que se dan frente a esto. Existen una serie de protocolos que se deben seguir con respecto al tema del COVID, que son muy engorrosos, que tanto para el personal de salud como para los residentes causan un gran estrés, como les decía. Así se viven un poco los brotes, ¿ya? Que nosotros lamentablemente tuvimos que vivir durante parte del año pasado y este año. Aproximadamente 3 meses es lo que duró el brote fuerte aquí en este hogar en Talca. ¿Qué pasa también cuando llega el momento en el que hay que comunicarles que ya están un poco mejor, que ellos sí sobrevivieron a este brote, pero que hay muchos compañeros de ellos que no, compañeros con los que ellos dormían, compartían diariamente? Empieza otro momento muy importante, muy especial, que es la rehabilitación. En esta rehabilitación se integra mucho personal de salud, nuevo, antiguo, y se empiezan a realizar muchas estrategias para poder sacar adelante estas situaciones y para que los adultos mayores se rehabiliten, ¿ya? En nuestro hogar fueron 20 los residentes que no lo lograron, que no sobrevivieron a este brote, pero muchos sí. La gran mayoría. Nosotros contamos con alrededor de capacidad de 100 residentes. Actualmente tenemos 70 y algo. Nuestras puertas se han vuelto a abrir para que ingresen nuevos residentes, y aquí hay una parte muy importante, que porque se unen la rehabilitación junto con el ingreso de estos nuevos residentes, y tenemos que llegar a un consenso de intervención. Y dentro de todo este cúmulo de emociones, sensaciones y todo lo que tenemos que realizar de ahora en adelante, viene una parte muy importante que a nosotros nos ha servido muchísimo para poder afrontar todos los procesos, que es la implementación de nuestro programa, que es el que nosotros les vamos a comentar, les vamos a presentar, y vamos a ver cómo de aquí en adelante nosotros podemos ayudarnos a que todo esto salga a flote. Mi nombre es Marcela Gálvez, yo soy nutricionista. Tengo más de 10 años de experiencia en la nutrición clínica y soy docente asistencial de la Universidad de Santo Tomás, y actualmente trabajo en el hogar número 15 de la Fundación Las Rosas. Aquí pasa, todo es muy vertiginoso. De hecho, estamos dentro del hogar, los adultos mayores pueden entrar y todo eso, nosotros no les negamos el acceso a todo, así que si muchas veces ven alguna interrupción por ahí, se debe a eso. Muchas gracias. Bueno, me presento yo ahora, soy Boy Muñoz Martínez, fonoaudiólogo, también docente clínico, en este caso de la Universidad Autónoma.
Y también trabajo acá, en otras partes también, y principalmente lo que queremos compartir con Marcela es cuál ha sido nuestra experiencia, primero creando esta herramienta, ¿cierto? Y contarle desde el punto de vista práctico de cuál ha sido nuestra experiencia y nuestros resultados creando esto. Porque debido a toda esta contingencia, los brotes, todos estos temas también que están súper relacionados con la presentación anterior de Catalina y Leslie, ¿cierto? Porque nosotros lo vemos a diario, ahora aprendimos bastante de todos los datos, la información que nos brindaron. Queremos compartirle qué es lo que pasa. Y yo voy a tomar la palabra y les voy a explicar en qué consiste este programa y cuáles son nuestros resultados, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son los objetivos de este programa interdisciplinar, también como lo menciona la academia? Primero que todo, tenemos que distribuir la población, ¿cierto? Evaluar interdisciplinarmente, integralmente a los adultos mayores. Determinar, muy importante, cuál será la vía de alimentación, ¿cierto? Evitar complicaciones del proceso deglutorio, como por ejemplo asfixia, neumonía aspirativa, malnutrición, instancias que son, como la asfixia en este caso, de atoro por ansiedad, o la inapetencia que también mencionaron las chicas, que nosotros acá las vemos, pero muy a menudo. También queremos propiciar la octovalencia, porque como bien saben, la alimentación es un proceso no solamente nutritivo, sino que también es un proceso social, súper importante, integrador, donde también se estimula la cognición, la habilidad comunicativa, ¿cierto? Y la estimulación cognitiva también, ¿ya? También queremos asegurar que los residentes de los adultos mayores obtengan una nutrición segura y eficaz, y de paso, aunque es bien desafiante, recuperar su estado nutricional. ¿Ya? Avanzamos entonces. Entonces, lo primero que nos surgió acá, porque nosotros también somos relativamente un equipo nuevo, donde somos relativamente jóvenes todos, entonces llegamos a un lugar donde con todo este recambio nos dimos cuenta que nos vimos la necesidad de reestructurar. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es distribuir a la población en esta intervención, para dar respuesta no trabajar solamente desde lo reactivo, ¿cierto? A mí personalmente me produce ansiedad, como decía el Steve. No sé si voy a comer, de repente como más, de repente se me quite el hambre, pero ante esa ansiedad y esa inseguridad de solamente trabajar desde lo reactivo, nosotros dijimos, no, acá tenemos que organizarnos, programarnos, y lo primero que hicimos es distribuir esta población, organizar, ¿cierto? Entonces, consideramos ciertos factores donde organizamos a los adultos mayores por colores. Obviamente, los que están en verde son los que no necesitan una intervención, o si bien necesitan una intervención, pero no tan importante, ¿ya? Generalmente son octovalentes, no tienen malnutrición, no tienen tantas patologías asociadas al adulto mayor, ¿cierto? Crónicas o neurodegenerativas, porque si bien muchos las tienen, pero no les afecta de manera tan evidente la nutrición y la alimentación o la deglución en este caso. Ahí está, ahí hay mucha población, ¿ya? También están los amarillos, que son este grupo que nosotros lo definimos como los que están a un paso, ¿cierto? O a pasar al verde, ¿ya? Pero acá, a mayor presencia de patología crónica, están a un paso de tener disfagia, de tener alguna malnutrición, que están decaídos, que tienen, sobre todo después del brote, donde las patologías psiquiátricas también se exacerbaron. Súper complicado ese tema. También muchos quedaron con inapetencia, como lo mencionaban también las chicas en la presentación anterior, esas no ganas de comer nada, que no les gusta nada, ¿cierto? Por todo este tiempo que estuvieron aislados. Y también están los otros que quieren comer, probar cosas, y tienen dificultades. Entonces, ese grupo amarillo son los que están a punto de pasar al rojo, que son los más complicados,
o también de rehabilitarse ya con más autovalencia, que sería el grupo B. Y también tenemos a los rojos, que son los que presentan múltiples patologías crónicas, patologías neurodegenerativas, pero que también tienen malnutrición, ¿ya? Como por ejemplo están enflaquecidos medios y severos, que eso lo ve netamente Marcela desde la nutrición, y también que tiene alguna vía de alimentación alternativa. Yo sé que en estuvimos viendo la nómina de los participantes, acá hay múltiples, veo que son de psicología, nutrición, habían de fonoaudiología también, del área social, entonces vamos a hablar de cuestiones que también, si bien son muy específicas, que le pueden aportar a los colegas, también vamos a dar un enfoque que es, digamos que es como un barrido, y no vamos a entrar en alguna especificación, ¿ya? Ojalá que a ambas partes les aporte mucho. Entonces, como les decía, están los rojos, que tienen vía de alimentación alternativa, ¿cierto? Sonda nasogástrica, gastrostomía, y tienen exacerbación de las patologías crónicas y también neurodegenerativas. Ese tipo de paciente está prácticamente con riesgo de muerte, ¿cierto? Avanzamos. Entonces, después que nosotros distribuimos a la población, organizamos la intervención en fases. Ahora están muy de moda las fases, fase 1, qué sé yo, del paso a paso. Nosotros, sin querer queriendo, también le pusimos el mismo nombre porque este programa, a lo mejor de manera bien, a lo mejor no tan seria, de primera, hicimos, qué sé yo, como un punteo, y una de lo que se nos hizo necesario es organizarlo en fases. Organizar la intervención, evaluación e intervención en fases. ¿Ya? La fase 0. ¿Ya? Esto va muy acorde con el nombre de esta academia, que es interdisciplinar, para generar un bienestar, ¿cierto? Entonces, la primera parte de la fase 0 es hacer una evaluación integral, o sea, por parte de todo el equipo interdisciplinario, que en este caso, acá en Talca, en el lugar 15, tenemos fonoaudiólogo, nutricionista, está el kinesiólogo, la terapeuta ocupacional, la enfermería y también el médico. ¿Ya? También obviamente contamos con otro tipo de técnicos, son las TENS, y también las cuidadoras, que son, digamos que cada una de las piezas es fundamental. Entonces, en el tema de la evaluación, nosotros hacemos, planificamos y determinamos, digamos, en qué fase va a comenzar, y tenemos que ver cuál va a ser la vía de alimentación, que es muy importante, muy importante, porque nosotros tenemos que asegurarnos de que esa persona va a estar bien, que nosotros nos vamos a asegurar que la intervención, mientras nosotros hacemos la intervención, esa persona va a estar recibiendo lo que tiene que recibir. ¿Ya? Y también, como este es un hogar, ¿cierto? Nos llegan personas en condiciones que, lamentablemente, tenemos que derivar solo a cuidados paliativos, ¿cierto? Que es como acompañar en este proceso final de su recorrido. ¿Ya? Las chicas también abarcaron una población importante en la presentación anterior, donde mencionaron al adulto, también al infantil, ¿cierto? Y acá en nuestro caso en particular estamos con esta recta final, ¿cierto? Que es el adulto mayor, y que muchas veces llegan en condiciones, muchas veces, la mayoría de las veces mejor dicho, llegan en condiciones no muy buenas, donde la intervención, lamentablemente, como les digo, es solamente paliativa. Y ahí la alimentación es fundamental, y por eso tenemos que escogerla de manera interdisciplinar, donde la opinión de cada uno de los colegas, de los participantes de este hogar, es súper importante, considerando también a la familia, cuando está presente, ¿cierto? El alrededor. Aquí les voy a contar específicamente qué es lo que hacemos en cada fase, y ahora pasamos a la fase 1, cuando ya vamos a intervenir, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es que esa persona, que generalmente los que están en fase 1 tienen alimentación por vía alternativa, o sea, por sonda, ya antes que todo tiene que recibir el aporte calórico e hídrico necesario, ¿cierto?
Tiene que también manejar las secreciones, que es una intervención que le hacemos, que le hace el kinesiólogo y que también aporta la fonobiología. Tenemos que fortalecer la musculatura implicada en la deglución, sobre todo en el adulto mayor, que presenta sarcopenia, debilidad muscular y todo ese cuento. Hay que hacer un trabajo ahí bien específico. Aumento de la sensibilidad intraoral, porque muchas veces tenemos que descartar que esa persona o tiene inapetencia, ya, porque ya a lo mejor, diciendo en palabras bien coloquiales, no quiere estar más en este mundo, quiere despedirse, o muchas otras veces el adulto mayor, por las secuelas, por ejemplo, de una ACV, pierde la sensibilidad intraoral, ya, y por eso mantiene el alimento tanto tiempo en la boca. También las adecuaciones posturales, que eso es súper importante y es muy relacionado también a lo que mencionaron por ahí, que tienen que comer en un lugar que sea adecuado. Y tienen que estar sentados por todos los beneficios que mencionaron en la presentación anterior, y también porque es una posición bastante segura, ¿cierto? No solamente nos asegura que la alimentación o el alimento se va a ir por la vía que corresponde, o sea, es el estómago, evitamos que se vaya a la vía aérea, y también por toda esta reactivación del sistema cardiopulmonar, ¿cierto? Que genera más alerta, más atención, y eso va a ser mucho más aprovechado por las personas, porque durmiendo, ¿cierto? O en un estado de sopor, es difícil, es muy riesgoso. Y lo otro, que bueno, acá hay un cierto por todas las cosas más importantes, es estimular los reflejos protectores, la tos, la respiración, el paciente le gluta con cierta agilidad, ¿cierto? Que esté atento. Principalmente eso. Los otros son un poco más específicos, ¿cierto? En la fase 2, se fortalece la parte 1, se considera, uno puede decir, ya hay ciertas cosas que están logradas, pero otras cosas que tengo que conservar, de las que mencioné antes. Eso se ve caso a caso, cada persona tiene particularidades, experiencias diferentes, entonces nosotros, de todos esos elementos que vimos en la fase 1, fortalecemos los que sean necesarios, pero ahora determina una consistencia, una hidratación, y también estímulos que sean atractivos para adulto mayor, para que empiece a alimentarse por vía oral, ¿ya? Aún por la vía oral no es tanto, no es que se vaya a reemplazar lo que va por vía alternativa, sino que acá vamos a ver qué es lo que es más seguro para él y empezamos a rehabilitar sin que se corra el riesgo vital de un atoro o de una aspiración, ¿cierto? Esto muy recurrentemente lleva a situaciones más complicadas, sobre todo en el momento actual, donde no es que nosotros vamos a estar llevando a cada rato al hospital, a los residentes, a los abuelitos, porque lamentablemente es como un nicho de infecciones, del COVID y muchas cosas más, ¿ya? Entonces nosotros en la fase 2 nos aseguramos de fortalecer lo de la fase 1 y también agregar estímulos que le aporten digamos, algo terapéutico y que nos vayan dando una orientación hacia qué le es atractivo para el adulto mayor. En la fase 3, nosotros acá aumentamos volumen, ¿cierto?, del alimento. Los que están mejor, se determina si ya es pertinente que continúe con una vía de alimentación alternativa. Marcela, acá en este caso, nutrición, se encarga de, a través de las redes y todo ese cuento que tienen, de propiciar también suplementos alimenticios comerciales, también acá se hacen caseros, que son bien interesantes, y asegurarnos de que el paciente consuma al menos el 75% del alimento por la boca, ¿ya? Porque les aseguro que no es lo mismo, a los abuelos no es lo mismo, comer un poco, aunque sea unos postres, aunque sea un porcentaje del almuerzo. A lo mejor nosotros, porque lo hacemos todas las veces y no tenemos ningún problema, no lo valoramos, pero el alimentarse por la boca y todo lo que significa y a todo lo que está asociado al proceso de alimentación es muy importante para ellos, muy relevante. Entonces, nosotros tenemos que ser súper cuidadosos en qué escogemos, en qué condiciones se tiene que hacer esto. Pero ya en esta fase 3,
ya el adulto mayor tiene que consumir el 75% de alimento por la boca. También, bueno, desde la parte fonoaudiológica, nosotros escogemos la consistencia, las adecuaciones posturales, como dijimos, otra estrategia de intervención, y también nutrición se encarga de ver cuáles son los aspectos, los sabores, que sean atractivos también para el adulto mayor, sobre todo los que generan este efecto de inapetencia, ¿ya? Y también las consistencias que son para el otro lado, para el otro extremo, cuando hay esta ansiedad por comer, que prácticamente si ven algo ahí, son como niños los adultos mayores, que pueden ver algo que les gusta y lo pescan nomás y se lo comen, y ahí puede haber un riesgo incluso hasta de muerte. Entonces aquí hay que ser súper cuidadoso con el trato y hacerlo muy muy bien, que es todo esto que se aplica en la fase 3. Bueno, ese cuadrito verde que es lo que mencioné antes, esas adecuaciones que se hacen para controlar, fomentar el deseo por comer o controlar la ansiedad. En cuanto a la fase 4, aquí hace ingreso también nuestra colega que es la terapeuta ocupacional, donde nosotros ya decimos, ya soltamos a los abuelos que después de un largo tiempo de sostenerse, comiendo bien, comiendo seguro, que se vuelven a reencantar con la alimentación. Está este otro proceso súper importante también de reinsertar al adulto mayor, por ejemplo, que come en el comedor, ¿cierto? Y eso todo tiene que ver con el entrenamiento de las actividades de la vida diaria. Entonces, reinsertar al adulto mayor que come en el comedor, ¿cierto? Donde hay más abuelos, donde se reencuentra con esa abuelita, el abuelito que era su amigo, otros que son incluso pareja, es súper divertido eso también verlo, pero que de verdad les alegra la vida, los entusiasma, se le abre el apetito, tienen mejor estado de ánimo, mayor estimulación cognitiva. Entonces todo ese entrenamiento nosotros ya principalmente lo supervisamos, pero ahí entra la terapia ocupacional, donde hace adecuación incluso de los utensilios, ¿ya? Dentro de todo esto, de todas estas herramientas que tienen nuestro equipo multidisciplinario. Entonces ahora Marcela va a hablar de los resultados que nosotros hemos obtenido en gráficos y unas cosas. Bueno, pues, sobre todo en una primera etapa, nosotros esto todo era experimental, no teníamos mucha idea de cómo iba a resultar, si íbamos a tener buena acogida por parte del equipo, si nos iban a cooperar, si los adultos mayores iban a querer, porque muchos de ellos habían estado muchos años sin comer nada por boca, muchos años, 10 años, usando vías alternativas de la alimentación, sondas nasogástricas, sonda gastrostomía. Entonces, para nosotros era una apuesta el intentar tener resultados. Y favorablemente hemos tenido muy buenos resultados, con un porcentaje de todos los abuelos que estaban en el grupo rojo en un comienzo, que era un 16%, que fue esto cuando empezamos alrededor de julio, agosto del año 2020, a 4 meses de pasado este programa, de implementado, perdón, este programa, obtuvimos una reducción del 8%. Entonces, desde el rojo, que estaba en el 16%, pasaron al amarillo, y ya ahí se redujo bastante los adultos mayores que teníamos en riesgo vital, como decía Body, que no teníamos ninguna, ¿cómo se podría decir? Como buen pronóstico para ellos. Anteriormente, muchos de ellos les habían dicho que nunca más iban a probar nada por boca. Entonces, para nosotros era un gran desafío y hemos obtenido bastantes resultados muy favorables. En la actualidad, solo el 18% de nuestros residentes se alimenta por vía alternativa exclusivamente, y el 82% se alimenta por vía de alimentación mixta, ya los que tienen una vía de alimentación alternativa, sonda nasogástrica o gastrostomía. ¿Ya? Esto es muy importante, a través de 3 colaciones, la mayoría de ellos
y los otros alimentos se le pasa por el tema de la sonda. O tenemos unos residentes que son muy complejos, que solamente toleran los líquidos finos, que en este caso es la leche, pero ahora estamos implementando, incluso le estamos dando sopas, coladas y cosas así, y para él ha sido un cambio muy importante porque él era uno de los residentes que llevaban muchísimos años que no probaba alimento por boca, y muchos de los alimentos se le había olvidado cómo sabían. Entonces para él ha sido un descubrimiento muy, muy importante el tema del alimentarse, del que antes estaban relegados a sus habitaciones porque no participaban de muchas de las actividades tampoco, porque no tenían ganas, no se motivaban, cuando habían cumpleaños y cosas así, que son celebraciones que aquí se realizan una vez al mes, les celebra el cumpleaños todos juntos, los que están en ese mes de cumpleaños, no podían participar porque miraban cómo los demás comían. En cambio ahora podemos hacer adecuación, le podemos incorporar algunos alimentos, entonces para ellos ha sido un cambio muy, muy, muy importante. Tenemos nuestro residente que es Estrella, que él tiene 81 años, él era antiguamente usuario de gastrostomía, después pasó a una sonda nasogástrica, tiene un Alzheimer avanzado, tenía problemas conductuales, era muy, muy agresivo. Nosotros logramos, de una intervención diaria bien ardua, lograr retirarle la sonda. El 5 de noviembre para nosotros fue muy importante porque fue la primera sonda que retiramos completamente. Actualmente está con régimen entero, con consistencia chancado, que se le llama aquí, que es como con el tenedor se le muele un poquito, que es cuando, por ejemplo, los bebés pasan de comer papilla al alimento entero, ese intermedio. Él está con un 75% de la autonomía en comer, esto gracias también, como decía Boy, a la rehabilitación que nos ayuda la terapeuta, a las adecuaciones de las cucharas, algo tan simple como cambiar de una cuchara grande a una cuchara chica, que él esté sentado, muchas de esas adecuaciones que han sido muy importantes en este caso. Él ahora también está recibiendo suplementación porque tuvo COVID, y aún así no fue necesario reinstalarle la sonda nasogástrica, que para nosotros también fue algo muy, muy importante. Y estamos actualmente está enflaquecido severo, pero se está recuperando bastante bien porque él tolera muy bien la alimentación por boca y está recibiendo suplementación. Nosotros aquí en el hogar también tenemos una intervención muy importante que a través de las donaciones logramos que durante 3 meses recibir alimentación, suplementación comercial para los enflaquecidos medios, que son los que pudiesen recuperar el peso un poquito más rápido y pasar a la normalidad, y ya después preocuparnos de los enflaquecidos severos con alimentación comercial, pero ellos reciben nuestra alimentación, que es suplementación casera, que aporta muchos nutrientes y todo lo necesario para que vayan recuperando el peso y se recuperen de las secuelas que les dejó el COVID. Para concluir, bueno, aquí hay parte de nuestro equipo y de nuestros residentes. Nosotros, el trabajo que realizamos es multidisciplinario, como lo decía Odi. Sin todo el equipo de salud nosotros no podríamos obtener los resultados que hemos obtenido. También es muy importante porque todos estos resultados que nosotros hemos conseguido ha sido a través de dejar un poco nuestros egos de lado y aceptar las críticas, trabajar sin tropezarse unos con otros, que todos aportan, el escucharnos a todos, muchos desde la experiencia, muchos tienen más experiencia, menos experiencia, pero han vivido cosas muy, muy importantes y hemos crecido enormemente después de todo este brote. Hemos logrado conocer a los adultos mayores muy, muy en profundidad, y ha sido muy importante para nosotros el ver resultados que nos auspicia un futuro muy, muy, muy bueno para nuestro hogar, para todos los residentes que se van incorporando, que automáticamente ingresan a este programa de intervención que nosotros tenemos, y bueno, quedan en cada uno de los grupos que nosotros tenemos distribuidos, y a través de esto también queremos agradecerle a ustedes por la oportunidad, por poder nosotros compartir en nuestro programa, que empezó como muy, como les decía yo, muy no sabiendo a qué íbamos, y nos hemos encontrado con una recepción muy importante, muy agradable, y que nos ha permitido tener muchas certezas y muchas realidades de lo que viene más adelante. Y nosotros principalmente, como decía Bodi, nuestra misión en este hogar es acompañarlos
en su camino, que ha sido muy vertiginoso para muchos de ellos. Igual se llama la tercera edad porque nosotros nos hemos sorprendido mucho aquí, que muchos de ellos han vuelto a vivir, han hecho cosas que antes no hacían. Hay talleres que les desarrollan muchas habilidades que ellos no sabían que tenían, y nos han enseñado mucho. Nosotros también hemos aprendido muchísimo de ellos, y les entregamos todos los días nuestro compromiso para que podamos tener resultados y una vida, que lo que les queda, muy, muy acompañada y muy segura para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, también, chiquillos. como dijo la Marce, y destacar también este espacio donde, digamos, como el brillo, ese concepto que está puesto en la academia, eso de interdisciplinar, donde se valora mucho el trabajo en conjunto, respetarse, también aprender a decir las cosas que, oye, no sé, esto es mío, esto lo tengo que hacer yo, pero me sirve mucho el aporte tuyo. Hacer ese ejercicio que también nos demanda un crecimiento personal, es muy, 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 digamos que creciendo un poco a los saberes particulares de cada uno, sino que ahí uno también se ve desafiado como persona. Y eso también nosotros hemos aprendido bastante en esta experiencia. Así que nuevamente agradecer la experiencia de compartir nuestro programa, y ojalá que esto se pueda expandir y también se parte, ¿ya? Así que reitero el agradecimiento y abrimos el espacio para las preguntas. ¿Sí? Eso, súper. Voy a agradecerles también, Marcela y Body, quedé súper sorprendida. Ahora, como ya estamos llegando al final de la presentación, si alguno quisiera hacer alguna pregunta a viva voz, puede hacerlo. Levantar la mano, eso sí, primero, para poder habilitarles el audio. Si no, también puede hacerlo a través de la plataforma de preguntas y respuestas. Si no, yo tengo, mientras se animan, yo tengo una pregunta. Yo no había escuchado antes. Habitualmente, sobre todo en las personas mayores, existe esta como idea, que claramente está equivocada, pero que una vez que comienzan con alimentación por sonda, de algún tipo, nasoyeyunal o gástrica, es como prácticamente imposible volver atrás, entre otras cosas porque también hay como elementos físicos, ¿no es cierto?, respecto de la deglución fundamentalmente, que uno asume retroceden, y como que no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Y por eso es que en algunos escenarios ni siquiera se hace el esfuerzo. Pero lo que ustedes hoy día nos cuentan es como al contrario, pues, y ahí la pregunta que les quería hacer, porque habitualmente además esto se da en personas mayores, o sea, ahí ustedes nos contaban el caso de un adulto mayor de 80 y algo años, ¿no? Entonces, uno en esos escenarios habitualmente asume malamente que no hay como posibilidad de reversar algunas condiciones físicas, ¿sí? O mentales, uno podría pensar también. Entonces ahí preguntarles primero, cómo surge esta, yo sé que nos contaron, pero como así ya más el detalle, cómo surge este interés, ¿no es cierto?, de poder pensar en revertir algunos escenarios, y nuevamente que puedan a lo mejor como enfatizar el trabajo interdisciplinario, que es algo que a nosotros nos interesa mucho, porque claramente el logro que ustedes consiguen es a propósito de mancomunar distintas perspectivas disciplinares en un mismo abordaje, ¿no? Que eso tiene sus dificultades. Entonces, si pueden ahí a lo mejor contarnos con un poquito más de detalle cómo lograron primero atreverse a decir, no sabéis que sí se puede, probemos, intentémoslo, pero a propósito de qué, y luego cómo ha sido el trabajo, qué dificultades, qué ganancias ha tenido el trabajo interdisciplinario. Ya. Cualquiera de los dos. Bueno, como les mencioné en la presentación, inicialmente, que en un hogar de adulto mayor se presentaba un trabajo muy reactivo. Esa fue una de las principales razones. Okay. Entonces, eso a mí me produce
porque me tocaba a mí me toca todavía ver la parte de ilusiones, sobre todo en adulto mayor, que es súper crítica, peligrosa, riesgosa. Entonces, yo dije, no, yo para empezar no puedo trabajar solo, porque sería muy lento, súper engorroso. Entonces, en eso nos encontramos acá con Marce, que me aportó muchísimo, y dijimos, ya, esto no lo podemos hacer así como a tonta y a loca, esto tiene que tener un orden, y lo primero que tenemos que hacer, como no conocíamos a los residentes, tuvimos que revisar fichas, adecuar a hacer ahí nos surgió la idea de adecuar la población en colores, para tenerlo todo mucho más claro, mucho más organizado. Entonces, en ese avanzar, obviamente ocupamos muchísimo tiempo, y también, a lo mejor por acá pueden haber estudiantes o colegas que en un momento nosotros dijimos ya, también tenemos que ganar la posición, ¿cierto?, de cada una de nuestras disciplinas, y eso no va a ser regalado. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que dar a conocer lo que hacemos y lo importante que es. Entonces, para que eso tenga buenos resultados, tenemos que hacerlo de manera organizada, ¿ya? Para que se vea que la labor, en este caso, del fonoaudiólogo y la nutricionista, sí, de verdad que es muy importante y es de orden vital. Y lo otro es que nosotros también, al ganar esa relevancia, queremos también tener más horas de trabajo, ¿cierto? Y como yo creo que en ningún lado esas horas de trabajo las regalan, entonces nosotros dijimos, ya, nosotros nos vamos a ganar estas posibilidades, ¿ya? Entonces, eso también genera este entusiasmo, tomarlo en serio. En cuanto a las dificultades también, de primera, generar el interés de los otros compañeros, que vean lo importante que es, en qué punto, y hablando ahí, surgieron y surgen roces donde, no sé, pues, esta parte la tienes que hacer tú, esta parte la tengo que hacer yo, porque al hacer un trabajo interdisciplinario también hay cuestiones que están al filo de las otras están en disciplinas. común, claro, están en común lo que se hace, que de repente uno pasaba a hacer lo del otro, y eso de verdad formaba una confusión enorme. Entonces, en el ejercicio nos hemos tenido que ir puliendo y definiendo con mucho respeto y respetando esto del trabajo interdisciplinar, cuáles son los límites de cada quien. Claro. Y aparte de todo esto, el tema de capacitar al personal era muy importante. El personal tiene que entender que la alimentación es muy importante y que no solamente que coman, no, que conlleva un montón de cosas, de respeto, de acompañamiento. Muchos de ellos que les gusta comerse, o sea, una cucharada de postre y una cucharada de comida, igual que un niño. Entonces, todas esas adecuaciones y todas esas cosas tenían que estar es muy importante que ellos lo supieran. Nosotros hicimos muchas charlas, muchas capacitaciones de consistencia, de cómo tenían que estar las consistencias en la cocina, que es lo que veo yo, Body me ayudó mucho en eso, constantemente al personal, a las cuidadoras. Todo este programa ha tenido un sinfín de capacitaciones y de cosas que se nos han ido surgiendo en el camino. Y como Body decía, partió porque era muy reactivo nuestro trabajo. Nosotros cuando llegamos acá había, no sé si un desorden, pero un desconocimiento del tema. Y actuar así como, no puede comer esto, no puede comer esto otro, así no era viable. Entonces, por eso también lo ordenamos, y la fundación también nos permite mucha libertad. Qué bueno. Confía mucho en nuestro trabajo, y nos permite también hacer un trabajo multidisciplinario que es súper importante. Nosotros tenemos muchas oportunidades para trabajar en conjunto, nos organizamos de tal forma que en ciertos horarios hacemos todos tal cosa, nos repartimos nuestras cosas individuales, y estamos muy afiatados como equipo, y eso también se ha visto en los resultados, que ha sido muy, muy importante. Qué bueno. Y ahí la última preguntita que les tengo es respecto de ya ahí el usuario, el adulto mayor. ¿Cómo han visto que repercute en ellos este abordaje distinto? ¿Qué diferencia han visto? Yo me imaginaba, por una persona que dejó de alimentarse solo, de manera autónoma,
y que de a poquito ha ido retomando una función tan como esencial y básica en los humanos, como alimentarse por sí mismo, ¿no es cierto? Que te da como autonomía, independencia, o sea, cómo tiene que haber sido y significado para esa persona mayor como volver a tener el control de una como función súper esencial. ¿Cómo vieron que aporta? ¿Qué beneficios? Bueno, el beneficio muchísimos. Hemos visto como ellos, la mayoría de ellos tienen demencias, ya Alzheimer o algún tipo de demencia. ¿Cómo ha ayudado a controlar esas demencias? Muchos de ellos antes decían, no, él no recibe nada, él es muy gruñón, él no participa en nada de eso. Y hemos logrado que ellos participen, se integren, coman en el comedor. Ellos han redescubierto algo que para ellos ya tenían olvidado. Muchos de ellos, le dijeron cuando les instalaron estas sondas en el hospital, ellos nunca más van a comer por boca. Cualquier cosa que comían se atoraban porque no era la consistencia que ellos necesitaban. Nosotros hablamos muy fino ahí, mucho ensayo y error con ellos mismos. Ellos también conscientes de que esto podía pasar. Por ejemplo, le dábamos un alimento y ellos sabían que ya en 2 o 3 días más no iban a poder probarlo porque teníamos que esperar a ver cómo evolucionaba. Ha sido todo un cuento para ellos también involucrarlos. Eso ha sido muy importante, involucrarlos a ellos y que ellos se sientan parte de que esto es para ellos, por ellos, y de que ellos nos han ayudado muchísimo también porque ellos se escuchan. Y hay algo muy importante que nosotros no habíamos descubierto, que es ellos saben, como que sienten qué cosas pueden y qué cosas no pueden tolerar. Lo que hablábamos al principio, como de la conciencia. Exacto, entonces nosotros teníamos, sobre todo con un residente que teníamos mucho conflicto, que no hallábamos qué darle, porque ya habíamos probado todo, y él dijo, saben que yo creo que a lo mejor leche puedo tolerar. Y claramente la leche es lo único que él puede tolerar. No puede tolerar el agua, pero sí la leche, algo muy, muy raro. Ahora estamos probando con unos caldos colados, y algo muy loco, pero de verdad que hemos aprendido mucho de escucharlos. Eso es muy importante. Qué buena. Qué bonito trabajo, los felicito, Marcela y Bobby. Muchas gracias. Es muy gratificante también. Me tomé todo el espacio de preguntar. pero es que lo encuentro súper llamativo, claramente un trabajo súper distinto a lo que uno estila a observar en los hogares, en las residencias de adulto mayor, y el trabajo con personas mayores, pues lo conversamos en algún minuto, está como pucha tendencia que a ratos tenemos de invisibilizar un poco la opinión, la emoción a la persona adulta mayor, como con toda el hecho de que tenga demencia o alguna enfermedad que implique dependencia no necesariamente significa que deje de ser persona, ¿no es cierto? Porque nos hemos olvidado un poco de eso. Entonces, qué lindo el trabajo que hacen, porque rescata a la persona absolutamente, ¿no? Como estamos trabajando para ti. Para que tú puedas alimentarte. Es nuestro lema, exacto. Como fundación ese es el lema, que nosotros trabajamos para ellos, y ellos lo saben. Y muchos de ellos que tienen no muy buena forma de decir, dicen, pero si nosotros le estamos pagando y tienen toda la razón, entonces nosotros no nos sentimos para nada afectados con eso, ellos tienen toda la razón y por supuesto que tienen toda la disposición de nosotros para ellos. Buenísimo, qué bonito trabajo. Felicitaciones otra vez. Muchas gracias. Creo. Sí. Dice Margarita Moncada, sí. dice, felicitaciones al equipo del Hogar de Talca. Sí. Felicitaciones, increíble trabajo, que gana de como socializarlo y difundirlo más. Súper bonito el trabajo, coincido absolutamente la cantidad de tiempo y dolores de cabeza que tiene que haber implicado, pero qué rico cuando ya, claro, pero cuando ya se instala, ¿no es cierto? Exacto. Fluye muy gratificante. Sí, pues me imagino. Súper bien, súper bien. Bien, no hay más comentarios ni preguntas, así que ya como nos quedan 9 minutitos, yo creo que ya vamos dando término a la presentación. Darle las gracias nuevamente a los colegas de Talca por el trabajo realizado, por la presentación, tal como dice la Cata, ojalá sociabilizar más todas estas acciones que se están haciendo, quizás hay muchas otras más que desconocemos. Dar estos espacios y que agradecer a la gente de vinculación con el medio, desearles mucho éxito en lo que queda de la jornada de hoy día, invitar a todos los participantes a también entrar a las otras salas con las otras sesiones también con temas súper interesantes. Es hoy día y mañana, tengo entendido, ¿cierto, Cata? Sí, hoy día y mañana.
Así que aprovechar esas instancias y participar también, hacer las preguntas, comentarios, así que para eso también nosotros estamos disponibles. Les dejo un abrazo, un saludo a todos, a todas y que tengan un muy buen día. Marcela y Bodi parece que querían despedirse. Eso. Sí, hay una pregunta de Margarita, dice si la presentación quedará en alguna web. Ah, es que sí, luego se arma quedan en el canal de la UDLA o hay como un repositorio con sí, ahí se les va a mandar, sobre todo porque ya tenemos los correos de ellos, entonces ahí ya podemos ir haciendo una vinculación más cerquita. Sí. Ya pues, muchas gracias por el espacio. Ustedes, chiquillos. Oye, Espero que gracias, este colegas. tipo de instancia. Sí. Hay que multiplicarlas. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad segura. Un abrazo. Sí. Que estén muy bien. Adiós. Chau.